libros, a querer venderlo, el libro. ¿Saben qué título tiene? Entender la vida para comprender la enfermedad. Este libro es de 1997, es decir, hace 21 años. Creo que no lo van a conseguir en las librerías hoy de Mar del Plata. Es decir, estamos hablando, el otro, Obedece a tu cuerpo, tiene una edición, la primera, también de 1998. Estamos hablando de 20 años. Y todavía cuando yo empiezo a hablar, tengo que volver a decir un montón de cosas que me confunden de decir, estaré en la verdad, porque la única idea primaria, yo les voy a contar la idea, ¿por qué un médico que nace de una misma facultad se me empieza a ocurrir, y no a mí solo, en el planeta un montón, pero evidentemente no a un montón de médicos argentinos, no el único, pero en el primer momento, cuando este señor de Barcelona viene, en el primer seminario éramos 2. Después había gente como ustedes. Si hoy yo pregunto, ¿quién es médico en esta sala? Levante la mano. No hay ninguno. Es decir, y son muchos los médicos. Hace poquito, en la Clínica Colón, un médico italiano de la misma medicina esta, médico, fue a dar una charla específicamente frente al origen del cáncer de mama. El origen, no la consecuencia, que es el tumor en la teta. ¿Se entiende? Hace 20 años que estamos diciendo que la mente tiene algo que ver con el cuerpo. Igual, a ver, esta charla, que en principio agradezco enormemente que me sigan escuchando a través de los años, y desde la Italiana y de todos los lugares que quiero decirles que el sentido que tiene no es que ustedes después vengan a mi consultorio. La realidad es que eso es al margen, y sinceramente de este grupo no va a llegar el 5% que me va a venir a ver. Es así porque de esto. La idea es que difundir una idea, una forma, es que ustedes no me crean lo que digo, pero que empiecen a tener su propia experiencia, que va a ser una experiencia relativa. Después que ustedes escuchen la charla, no es que ustedes van a agarrar, llegan a su casa y van a decir, todos estos medicamentos que tomo ya no sirven para nada y los tiro a la basura. No va a pasar eso. No tiene que pasar eso. Simplemente, por eso quiero que compartamos, que ustedes compartan su propia experiencia, porque quizás la experiencia de uno de ustedes, o varios, de poder entender por qué aparecen síntomas en el cuerpo, por qué aparece la enfermedad, por qué es necesario tenerla, tiene algún sentido tenerla, cambia a alguien tener enfermedad, cambia, los empeora, los mejora, o simplemente
Simplemente lo único que tenemos que hacer es, aparece el síntoma y lo único que vamos a hacer es taparlo. Es decir, las señoras no duermen y vamos a tomar una pastilla para dormir. La señora apareció que le tomaron la presión y tiene 15,9 y el doctor le dijo es hipertenso y ahora él toma pastillas hasta su muerte para la hipertensión. ¿Simplemente es eso? ¿O es que entre el juego de la facultad, los médicos y el propio paciente nos volvimos cómodos en no poder autointerrogarnos a nosotros mismos y decir, bueno, a ver, porque en los casos, en el problema, tengo un problema de tipo digestivo y lo que va a decir la paciente, mire, no, ayer comí la verdura cruda, no, la selga, ¿sabe cómo me cae? Bueno, o el omelette que comí a la mañana, o X. Entonces el tema es alimenticio. En los últimos años, 10 años, en otra época lo que yo escuchaba era cuando buscaban la causa, dice, doctor, ¿qué? No, será virósico. ¿Lo escucharon esto? Entonces todo era virósico. No sabíamos que era virósico. Los virus tenían la culpabilidad de todo. Bueno, esto con el tiempo, evidentemente los virus se volvieron más atenuados, son más tranquilos, porque lo que habitualmente ahora escucho es la palabra estrés. Pero, a ver, a pacientes y a médicos, esto es estrés. Es terrible que decir estrés o decir esto será de origen emocional, pero no lo valor de decir, bueno, vamos a profundizar en ese estado emocional que la persona tiene. No, es como que lo decimos como que no pasa nada, es emocional. Y ahí comienza a estar, ¿vende algo? No, es decir, estas cosas que yo hago siempre para divertirme un poco. Un valor, ¿entienden? Es como que hace poquito en un lugar de acá de Mar del Plata a alguien le subía un parámetro a cifras muy elevadas y la enfermera le dice, cuando salga de acá eso se va a ir. Alguien se estaba equivocando, alguien estaba actuando sin darse cuenta, pero estaba actuando mal. Quiero que empiecen a querer darse cuenta el sentido del síntoma. La charla la titulé El lenguaje del síntoma. Es decir, como que el síntoma... Juliana, ¿cuándo habrá empezado el síntoma? ¿Cuándo aparecieron el síntoma? Sí, pero digo, en la vida humana. El micrófono, Juliana. Es decir, el síntoma es la diarrea, la acidez, pero yo quiero, se lo voy a decir yo primero, ¿no?
El síntoma es inherente a la vida humana. Es decir, cuando apareció el primer humano en la tierra, empezaron los síntomas. ¿Se entiende? Es decir, que hace millones de años, con el comienzo del cambio evolutivo, no se creyeron la costilla, eso de la costilla no lo creyeron, ¿no? No. Bien que vayan evolucionando esas ideas, ¿eh? Entonces, cuando pasamos en esta etapa evolutiva y llegamos al comienzo de los primeros humanos en la evolución en la Tierra, estos humanos tenían síntomas. Es decir, que el síntoma es inherente a la vida humana. Está expresando cosas nuestras. ¿Es claro? Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que ese lenguaje del síntoma primero es creado ¿por quién es creado? Sí, por nosotros. Después vemos en qué parte y cómo, pero es creado por nosotros, no vino de afuera de nosotros, tiene conexión con el afuera de nosotros, pero es algo inherente a nosotros mismos y es algo que nos quiere, porque, a ver, el síntoma, con la mano en el corazón o en algún lado, ustedes cuando tienen diarrea, cuando no duermen, cuando tienen constipación por 5 días, ¿qué quieren hacer? ¿Qué hacen ustedes desesperadamente? Buscan la solución. Pero, por ejemplo, la señora, hay alguna que no va al baño habitualmente, no me... qué lejos me queda. ¿Cuántos días? Agarón. Y puede pasar, no sé, hasta 2 semanas. 2 semanas. Voy a ir porque es muy importante. No, 2 semanas no se encuentran tan fácilmente. Es decir, cuéntenme un poquito. Venga. A ver, ¿qué opinan con 2 semanas? Venga. Ah, ¿cuántos años tenés? 28, hermoso. Y qué bien. Qué bien. ¿Y a vos qué te parece este tema de 2 semanas sin ir al baño? Contanos qué pasa. Algo estoy reteniendo. Ya sabemos que, en realidad, en el cuerpo, es decir, en el cuerpo ya sabemos qué está reteniendo. Ahora. No, pobrecito. ¿Qué ves si no tocas? Juliana. Acá, ¿verdad? Ella quiere salir también en la pantalla. Toma. Bueno, a ver, contanos a nosotros. Un poquito, 2 o 3 cosas de tu vida que hacen que vos creas que estás reteniendo. ¿Vos qué haces primero? Cuando vos... Ahí está. Yo creo que puede ser más la muerte de mi madre. De tu madre. ¿Qué pasaba con ella? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. No, que yo lo tengo... ¿No vino hoy? No, No, mejor. Sí. está un poco negada con esto. No, para que no andemos. Nada, ella... Es decir... No, vos, quejándose. claro. Entonces, lo que pasa es que, fíjate, ¿no? El humano, ¿qué quiere retener en principio? Quiere retener su propia vida. Sí. Es decir, también. ¿eh? Y a los demás también. Y también retener a los demás
Es decir, si uno tiene mucho miedo a algo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿A qué? ¿A qué podría ser vos decir? Y yo, por ejemplo, ahora también estoy pasando por un periodo de ansiedad. Sí. Y, Esto es la palabra ansiedad, ¿no? sí. La ansiedad la podríamos, en vez de decir ansiedad, podemos decir miedo, porque ansiedad, ya vamos a ver, ansiedad, hoy ¿quién? Levante la mano, ¿quién hoy no está ansioso en Argentina? ¿Alguien no está ansioso? No, están todos ansiosos. Es bárbaro. Ansiolítico para todos, resolvemos el problema. Vos decís que es la misma ansiedad. Es un estado, no es la misma cada uno y la intensidad no es la misma. Es decir, evidentemente, el nivel de retención tuya, si es 2 semanas, ¿qué nivel? Imagínense, es decir, la proporción de retención es la proporción donde tu ser vive el miedo que tenés. Oh, pues un montón entonces. ¿Se entiende? Y bueno, entonces la ansiedad también... Está unida a esa. Sí, ¿ansiedad de qué? Me ha pasado, por ejemplo, durante casi 2 años de mi casa. O sea, cruzar la calle. Ustedes quieren, yo no la conozco a ella, ¿eh? Es decir, es extraordinario que ella, ya la quiero porque están contándole, porque, a ver, ustedes son ella, y yo, todos. Entonces, esto que está pasando, que sería lo que pasa en el consultorio, en el consultorio o de médico clínico, de lo que sea, no importa, sin juzgar nada, no ocurre. Entonces, de alguna manera, si ella le digo, ¿fuiste al gastroenterólogo? Ella me va a decir que sí. ¿Fuiste a algún médico alguna vez? Sí. ¿Lo vieron Tuve como fisuras normal? anales Claro, también. claro. Claro, Sí, porque no, imagínense, no tengo drama en contar. claro, cuando nosotros, el órgano de eliminación, como si fuera el tacho de basura nuestro, por 2 semanas no lo eliminamos. ¿Qué está pasando? La presión que se genera en el intestino es muy grande, por eso se hacen fisuras, hemorroides, que está todo relacionado con el nivel de tensión que se está generando. Se puede traer, esto comprime la vejiga y puede traer también infecciones urinarias a repetición. Sí, es verdad eso. Entonces, y todo se mira en forma separada. Entonces, el intestino le vamos a dar un laxante, le vamos a dar un antibiótico urinario, le vamos a dar 80 millones de cosas y no vamos a resolver la problemática que obviamente va a tener que ser una transformación de ella. Ella va a tener que empezar, y ahora te dejo, Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Ella va a tener que soltar situaciones. Ahora, esto está escrito en las diapositivas, pero si ella decide un cambio, ¿va a generar un cambio en su cuerpo? La respuesta es sí. Es decir, que ese intestino que ella retiene está comandado por un cerebro. Ese cerebro tiene un sistema. Ese sistema está conectado con todos nuestros órganos. Hablemos, parece que hice todas las diapositivas de hoy, si no, al Pepe. Todo esto es parte de una medicina que se llama simplemente nueva medicina, o podemos ponerle el nombre que quiera, pero es una medicina donde tenemos que integrar
nuestro cuerpo, con nuestro psiquismo.